Pues el día de hoy me tocó exponer el tema de tejuela de madera. ¿Podría cambiar a la siguiente, Inge, por favor? Bueno, en sí, ¿qué es una tejuela? La tejuela o tejamil es una tablilla plana de sección transversal rectangular de medidas variables, entre 10 a 15 milímetros de ancho y de largo su promedio es de 600 milímetros. Estamos hablando de 60 centímetros. Su espesor fluctúa entre 8 a 12 milímetros. Las especies de madera más usadas en la tejuela son el alerce, coich y canelo, siendo el alerce el más usado y tradicional ya que cuenta con una mayor calidad. Bueno, en este caso, en la elaboración de la tejuela o tejamil, tenemos como tres tipos de tejuela diferente. Son mejor conocidas como las artesanales o rústicas, las aserradas o ya las industriales. El alerce es el pino, Ajá, ¿sale? El ajá. alerce es el pino y que es el que normalmente se ocupa más. Sí, es la más común porque aparte de ser como la madera más común que hay, al menos en esta zona, contiene una mayor calidad contra las inclemencias del clima. Ok. Hablando de la tejuela artesanal o rústica, como podemos apreciar en la imagen desde un inicio, maneja una superficie irregular, no es tan lisa de primera instancia. Dice, se obtiene al rajar manualmente los trozos de madera en sentido de la fibra de esta. El resultado es una tejuela de superficies irregulares, lo cual facilita el escurrimiento de aguas. Este tipo como de cortes en la madera son técnicamente especiales porque no se cortan al azar, sino que siguen como la carne de la madera. O sea, si las fibras de la madera van de arriba hacia abajo, van en posición vertical, de esa manera es como cortan las tejuelas, para no, o sea, como para seguir con la compactación que ya trae la madera. Las tejuelas aserradas se obtienen mediante cortes de sierra de una tabla trozada de la longitud requerida. Esto se hace en forma radial a los anillos de crecimiento. Las tejuelas obtenidas son lisas y conviene rasguñar sus caras para mejorar su cualidad frente al escurrimiento de las aguas. Como podemos ver en la imagen, podemos apreciar lo que es el tronco de algún árbol. Salud. Podemos apreciar lo que es el tronco de algún árbol y vemos la manera más eficiente en cómo cortan las tejuelas de madera. En este caso, quitan lo que es el contorno del tronco del árbol, lo conozco como costera, y ya de ahí es donde se empiezan a dedicar a cortar con una sierra. Preferiblemente es de esta manera porque es como la manera más eficiente que tienen. Igual se fabrican tejuelas de sección longitudinal llamadas rectas o de perfil cónico, llamadas ausadas. Estas permiten tener un mejor contacto entre tejuelas hiladas. Ahorita vamos a ver en sí qué son las tejuelas hiladas, pero como vimos en la primera diapositiva, es el cómo van posicionadas, porque no se ponen como si fuese un rompecabezas que tienen que entrelazarse todas las piezas, sino que tienen que ir como traslapadas, encimadas. Aquí es como podemos ver los diferentes tipos de rectas o perfilados que manejan en las tejuelas, de forma cerrada, trapezoidal, forma de bellota, flecha, cuadrada, escala, diagonal, cóncava, diamante, redonda, aguzada. Y por último manejamos lo que son las tejuelas industriales. Estas son mucho más sencillas en cuestión pues, de fabricación, de elaboración. Estas se obtienen mediante máquinas de cortes especiales para este material de cubierta. Ya no tienen que usar tanto como la mano de obra
porque pues técnicamente tiene una máquina programada para hacer los cortes exactos y ya solo expulsa lo que son las tejuelas, sin importar el diseño que quieran. Puede ser cóncavas, pueden ser en forma de diamante, en forma de bellota, como ellos gusten. Hablando del secado, porque pues la madera no se puede poner fresca exactamente. El secado de la tejuela normalmente es realizado al aire. Sin embargo, especialmente con la tejuela cerrada, es mejor ejecutarlo mediante una serie de procesos industriales, como el presecado en ambiente controlado y secado en horno. Técnicamente es como hace, o sea, o como secan el block o como secan el ladrillo. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los detalles de construcción en cubiertas. ¿La podría cambiar, Inge, por favor? Ok. Esto es lo que yo les comentaba sobre como la posición de las tejuelas. No son como piezas de un rompecabezas que van como entrelazadas entre ellas y que todas como rellenan, sino que aquí lo que hacen es van traslapadas, van encimadas cierta parte. Las pendientes de la cubierta. Las cubiertas de tejuelas están constituidas por unidades sobrepuestas en hiladas, una sobre otra, formando así una superficie resistente a la penetración del agua que escurre. La pendiente óptima para zonas lluviosas y de fuertes vientos es del 100% o 45 grados. En zonas menos rigurosas, la mínima pendiente puede llegar a ser de 50% o el 26,5 grados. En la imagen podemos apreciar el cómo acomodan las tejuelas. Se logra apreciar de esta manera en sí a qué ángulo se maneja. Es un ángulo de 6 grados al final de cómo terminan poniéndose todas. Manejamos lo que es la tejuela, se comienza por lógica, he visto que se comienza desde abajo para poder ir encimando el resto de tejuelas. Se pone la primera tejuela, que es donde dice pendiente en la parte inferior izquierda de la imagen, y de ahí se encima otra, como en la primera, como en una cuarta parte de la tejuela que está en la parte de abajo. Se le encima la parte inferior. Y así se va encimando cada una para que el escurrimiento del agua vaya directamente hacia la caída y no filtre por el techo, no tenga como entrada, ya sea por la gravedad. Los detalles de construcción en las cubiertas. La colocación de la tejuela. Las cubiertas de tejuela en cualquier sección transversal tendrán 3 unidades superpuestas, evitando así la penetración de agua. La primera superposición serían los traslapos. La parte expuesta a la intemperie es aproximadamente un tercio de la longitud total de la tejuela. En esto hay como un pequeño cálculo que es la exposición que se tiene es igual a el largo de la tejuela, en este un ejemplo, 50 milímetros sobre 3. Los 3 son las superposiciones que se llevan para evitar la penetración del agua. Los 50 milímetros representa la distancia necesaria para proteger los clavos de la hilada inferior. Donde se hace el traslape, eh, se tienen que clavar las tejuelas, por lógica, para que no salgan volando, pero se tienen que clavar las dos al mismo tiempo, para que se ahorre material y para que no se vayan a romper. Ok, las juntas laterales. Las juntas laterales de una hilada respecto de las dos siguientes no deben coincidir. Se desfasarán lateralmente un tercio del ancho de la tejuela aproximadamente. La distancia entre las aristas superiores no será de menor a 25 milímetros. Como podemos apreciar en la imagen, así es como se mantendría, o sea, lo que vemos asurado son las juntas, ¿sí?
Entonces, eso es lo que está como en forma punteada son las tejuelas. Aquí es como vemos antes de las tejuelas, las juntas que van puestas para poder, como luego poner las tejuelas, porque pues obviamente ponemos, en este caso son tablas para poder cubrir la parte baja y ya luego se ponen las tejuelas. En este caso las tejuelas van igual, bueno, tienen como que el mismo concepto a la hora de acomodar cuando se hace un muro de ladrillo eh, en tizón, si no me equivoco. Manejamos lo que es la primera hilada va así con su junta tantito normal y la siguiente hilada va desfasada para que no vayan iguales. Es lo que se decía acá. Se desfasa en un total de 25 milímetros, aproximadamente 2,5 centímetros, porque estamos hablando de que las tejuelas de ancho no son tan grandes. Estamos hablando de que pueden ser de 10 a 8 centímetros cada una. Sustentación. Bases costaneras. Son piezas de madera las cuales se ubican sobre la estructura de la techumbre, a una distancia de un tercio de la longitud de la tejuela, equivalente a la parte expuesta, salvo a las dos inferiores que van más juntas. Si el entretecho está ventilado, esta forma de sustentación permite la airreacción inferior de las tejuelas, lo que evita la permanencia de humedad. Esta es como una de las mejores maneras para evitar humedad cuando se usa ese tipo de cubiertas con las tejuelas, porque manejamos lo que es una buena ventilación. Podemos ver que manejamos una viga principal que la podríamos como llamar base. De ahí manejamos lo que va a separar de la viga a la costanera y lo que son las tejuelas. Es lo que va a separar. Son unas reglas, esas reglas nos sirven de mucho en este caso por la ventilación que se mencionaba antes para evitar todo tipo de humedades. El único desperfecto que podría haber es tener como ciertas plagas, pero como tapando lo que son los espacios entre las reglas con algún tipo de mallita, ya sea malla para cribar o lo que sea, con eso quedaría completamente. Ok. Base de placa. Existen dos formas de conformar este tipo de sustentación, mediante entablados o por planchas de madera reconstituidas. Las planchas más usadas son las contrachapadas y últimamente las maderas de partículas de alta densidad. La colocación de las tejuelas es la siguiente. Clavar la tejuela directamente en la placa con una barrera de humedad bajo ellas. 2. Colocar la placa con una barrera de humedad. Un listoneado de 35 por 50 milímetros y luego clavar la tejuela. Es posible ventilar transversalmente el espacio entre listones. Aquí sí no encontré una imagen como para poder explicar bien. Si quieren, ahorita les muestro más o menos un video, qué es lo que se debe hacer, principalmente por la parte de la colocación de la barrera para humedad. Es importante siempre que le dejen una barrera para humedad para que aún así, cuando pueda haber algún tipo de cambio de tamaño de la cubierta, no necesariamente podamos tener un filtrado de humedad bajo el techo. Ok, gracias. Bueno, en este caso, los protectores se le denomina protector aquel que asegura la impenetrabilidad de humedad en las cubiertas. Las barreras de humedad constituidas principalmente por filtros asfálticos que permiten el paso del vapor interior pero impiden la penetración de aguas. Los hídricos son protectores colocados en las aristas. Los materiales más usados son el fierro galvanizado, cobre, aluminio, entre metálicos como goma impermeabilizante. Principalmente son las canaletas, los hídricos. Por lo que yo entendí en la lectura, cuando estaba haciendo eso y estaba leyendo todo, entendí que los hídricos principalmente son las canaletas. Las barreras húmedas, perdón, son como, supongamos que compramos un medio de papel cascarón,
pero en vez de que sea papel cascarón, es como si fuese solo una capa de asfalto. Se, Es como es un filtro asfáltico en sí. se le conoce como tejuela o teja asfáltica. Es una tela que normalmente se coloca, bueno, no sé si han visto que los salones de clases oficiales normalmente están pintados en el techo color rojo. No es porque normalmente los pinten de rojo, sino porque les ponen una capa como si fuera, ustedes lo pueden ver como si fuera una lija desde lejos, pero Sí, es una carpeta asfáltica que queda completamente pegada al techo. exactamente. Y pues las reglas que les mencionaba antes, aquí se conocen como costaneras en la imagen, es como los explicaba. Y después se maneja lo que es el filtro, en este caso se puede manejar lo que son las barreras húmedas o los protectores, y ya después vienen las tejuelas para finalizar. Ya en la parte baja, donde está el tapacán, se puede poner lo que son los hídricos, ya son las canaletas. La primera hilada son colocadas las costaneras a distancia. Se clava la primera hilada dejando sobresalir 40 milímetros del tapacán para formar corgoneras. Esta hilada está formada por partes de tejuelas de un tercio de la longitud normal, principalmente son de 50 milímetros. Segunda hilada, esta se forma con tejuelas de dos tercios de la longitud normal. Se colocan sobre la hilada anterior, haciendo coincidir el extremo inferior de ellas y se clava la primera costanera. Ok, el ejemplo es, como vemos en la imagen, estamos manejando una tejuela, perdón, de 50 milímetros. El tapacán es como la viga en sí, el contorno de la cubierta. Después vienen las costaneras, que son las reglas, que es lo que va a separar de la viga, ya sea el protector, en este caso asfáltico, y ya después se ponen las costaneras, las tejuelas, perdón. Las tejuelas tienen que sobresalir un poco de del tapacán. No deben de quedar exactamente como a ras. No tienen que quedar exactamente al filo del tapacán, sino que tienen que sobresalir un poco para que el agua, cuando escurra por ella, si no se pone una canaleta, pueda gotear sin afectar a la madera que esté en la parte de abajo. O si se pone una canaleta, da pie a que el agua caiga en medio de la canaleta. Que la tercera hilada, esta lleva tejuelas de longitud completa y se sobrepone las dos primeras en igual forma. Esta se clava a la segunda costanera. Hiladas siguientes, la cuarta y las restantes hiladas se colocan previendo que las zonas expuestas de la hilada anterior queden de manera uniforme y alineada. Las últimas hiladas, al llegar a cumbreras, se deberá colocar las tres hiladas superpuestas y después cortarlas con serruchos. En este caso es lo mismo que les iba comentando antes de cómo sobreponer, perdón, las tejuelas para que no vayan quedando como un rompecabezas en sí, para que tenga una mejor, ¿cómo sería? Una mejor vía para que vaya escurriendo todo el agua. Y ya solo aquí nos va explicando cómo se van poniendo al final, al final cuando se llega en la parte superior, en este caso se le conoce como cumbrera, como siempre queda un exceso porque se comienza desde abajo, como queda un exceso, lo último ya se termina cortando con serrucho y terminando de alinear bien para que quede una superficie completamente uniforme, sin ninguna entrada, para que no se vaya a filtrar el agua y quede completamente rígida. Puede que igual todo esté bien clavado y todo no hay no haya ninguna tejuela suelta. Caballete y lima tesa son elementos de determinación del ángulo convexo que conforman los planos de la cubierta al cambiar de sentido.
es conveniente cubrir el protector con tejuelas de un ancho de mínimo de 120 milímetros y superponerlas en forma altanerada. El vértice de la unión de caballete con limateza se recomienda cubrirlo con fierro galvanizado para proteger de la penetración del agua. En este caso estamos hablando de las aristas de las cubiertas. Por ejemplo, podemos ver en el techo, bueno, en los techos que manejamos aquí en las imágenes, podemos ver que en las uniones de las esquinas, ahí es donde puede o hay posibilidades de que pueda filtrarse el agua. Entonces, en esos casos, lo que se hace es poner como protectores, ya sean de acero galvanizado o a veces los ponen con goma para evitar que el agua se esté filtrando por esa zona. Y en la parte superior, en la cumbrera, de la misma manera, se pone de forma, comúnmente lo he visto que es como de forma medio cónica, es como un cilindro, medio cónica, medio, o sea, la mitad de un cilindro, como si fuese Mire, caña. una, ajá, sí, sí, sí. Ponen principalmente eso, la ponen de acero galvanizado o de goma para evitar la filtración de agua y que también con el paso del tiempo y con el contacto con el agua no se empiece a oxidar. Por eso es galvanizado. Ok. Bueno, aquí es lo que seguimos hablando sobre los encuentros. La lima olla son elementos de- de determinación del ángulo cóncavo que forman planos de cubierta al cambiar el sentido. Son protectores para este ángulo generalmente. Son metálicos sobre la membrana hídrica. La base costanera también se le puede poner un protector. En este caso es aquel que forma la lima olla. Se apoya sobre las tablas colocadas. El espesor de ellas debe ser al inferior de las costaneras. Y por último, la base placa es un protector que se apoya directamente sobre la base con borde doblado para evitar el escurrimiento de las aguas y permitir la sujeción de ganchos. En este caso, esta se utiliza para, aquí por ejemplo, podemos ver en las imágenes, aunque son un poco como muy saturadas, podemos ver en qué orden van poniendo todo. Podemos ver que lo primero que se pone es la viga. Después se pone lo que es la tabla y se le mete el listón antes para que pueda darle un mayor realce a- para obtener una superficie completamente, bueno, una inclinación perfecta para poder poner bien la cubierta. De ahí se empiezan a poner, arriba de la tabla se va poniendo el filtro, luego se le pone cierta protección. Y después podemos poner ganchos para poder anclar la madera completamente o sea, la viga a lo que es el listón con las tejuelas. Por último, vamos poniendo otro filtro más, ya lo que es abajo de las tejuelas, ya es donde se pone lo que es esa como carpetita asfáltica. Y por último, se van poniendo las tejuelas traslapadas. Ok. Gracias, Alexis. Ok. Creo que esta es la última, ¿no? Sí. Ok, bueno, vamos a ver una pequeña simulación precisamente de lo que nos dice Alexis. Número uno, pues lo que ya vemos son las vigas terminadas de madera. Sobre estas vigas terminadas de madera se le van a colocar rastreles o elementos fijantes, como en este caso, algunos de ellos pueden ser bastante delgados, si el proceso constructivo va a ser directo o indirecto. En algunos casos, el más común es ponerle primero una chapa de madera, es decir, una capa que puede ser de triplay o de conglomerado, y si no, se le puede colocar directamente lo que se conoce como tela asfáltica. Esta tela asfáltica viene en rollo o viene en carpetas como si fueran pedazos en tamaño de 70 por el largo que se requiera. Se coloca y se le hace un pequeño doblez de tal manera que recuerden que eso es normalmente para techos que tengan cumbrera.
Sobre la cumbrera igual se le coloca una terminación en forma de V, como lo podemos observar. El plan es que no exista ninguna manera que pueda tener espacio por agua, que se pueda filtrar agua. Voy a regresar a esta parte y le voy a terminar. Si se dan cuenta, esta es la que va a quedar, la parte de la cumbrera va a quedar sobrepuesta a todas ellas. Alexis nos decía que también se le puede poner una cumbrera de metal o después de eso se le puede hacer una cumbrera de madera que lo único que haga es la recubierta de la parte final. Es muy importante que se le haga ese tipo de terminado, hablando de la tela asfáltica, porque eso es lo que va a permitir un tiempo de vida mucho mayor de cualquier techo que sea el mayor porcentaje hecho de madera. Incluso si ustedes quieren colocar directamente teja, si ustedes quieren colocar directamente teja sobre un techo de madera, la recomendación es que en la parte inferior también le pongan, si no va a tener abajo concreto, se les recomienda también que se le coloque una tela de asfáltica para que no pueda tener humedad en la parte interior. Antes de que ustedes coloquen las tejuelas, la recomendación es colocar ganchos de sujeción. Estos ganchos de sujeción se deben de quedar doblados y acomodados de tal manera que se pueda colocar un riel. Este riel, recuerden que va a ser el que va a poder dominar las aguas que vayan a poder estar ahí. Incluso se puede hacer capaz un trabajo de aguas pluviales. Sobre todo en este caso, se recomienda colocarse rastreles. Todos los rastreles deben de tener una separación mínima o variación, que era también lo que nos comentaba Alexis. Y se deben estar sobreponiendo. Si en este primer caso quedó en la segunda, quedaron las primeras tres unidas, después las siguientes tres, en el siguiente caso van a ser, la más grande va a ser la primera y después una pequeña, de tal manera que siempre estén desubicadas y que nunca tengan el mismo punto de encuentro en el mismo elemento. Aquí estamos viendo un tipo de acabado muy europeo o norteamericano, donde por eso estamos viendo este tipo de diseño. Sin embargo, el proceso es exactamente el mismo que se debe realizar para que quede de la misma manera y de la manera más adecuada. Sí, aquí estamos usando un método mucho más sencillo para poder hacer todo el, cab- el de poder colocar todas las vigas en su lugar. Aquí estamos viendo sistemas para poder avanzar mucho más rápido hasta que tenemos ya todos los rastreles para nuestro techo. Ahí ya podemos ver los rastreles. Los rastreles son pequeñas regletas de más o menos 1 por 2 pulgadas. 1 por 2 pulgadas, las cuales van a estar sosteniendo todas las tejuelas. Va la media caña que va a servir como elemento de desalojo de aguas pluviales, siempre con un recubrimiento. Se recomienda que no queden espacios vacantes donde pueda introducirse el agua o quedar anegada agua. Y ahora sí ya iría directamente la colocación de nuestras tejuelas. Le hacen un cerramiento para que esas no se vayan a estar moviendo. Y la colocación directamente de ellas. Creo que igual aquí están dejando terminado todo esto para que no se pueda observar. Le están colocando pequeños paneles finales para que en la parte lateral no se pueda observar qué es lo que tenemos. Después de lo que habíamos visto, ya van directamente la colocación. Después de lo que vimos, ya va directamente la colocación de las tejuelas. Como estamos viendo, aquí estamos viendo unas tejuelas completamente rectangulares, las cuales están siendo colocadas de abajo hacia arriba sobre los rastreles. Los rastreles en la parte inferior, como se puede ver, está el panel. El panel es la tela asfáltica. Esta, si se dan cuenta, tiene una pequeña línea, no sé si lo logran observar. Una línea que se están colocando para que queden todos exactamente alineados y de la misma manera. Las tejuelas deben de estar bien preparadas y trabajadas, deben de estar con un tipo de tratamiento para que estas no puedan ser dañadas y no puedan estarse
cambiando de tamaño por la cantidad de agua.